Es noticia el anuncio que se hiciera en Colombia de un nuevo acuerdo entre gobierno y FARC. Un acuerdo que permitiría la salida de los menores de 15 años de las filas de este grupo armado, su desvinculación y posterior regreso a la vida civil. Según lo acordado en Cuba, los menores desvinculados tendrán el estatus de víctimas del conflicto y en ningún caso podrán ser declarados penalmente responsables. Sin embargo, hay dudas sobre la cantidad de niños que harían parte de este proceso, mientras organizaciones nacionales e internacionales aseguran que son cifras que superan cientos. La FARC afirma que solo 21 menores de 15 años permanecen en sus filas, así lo señaló el jefe negociador de este grupo. Hoy comunicamos con satisfacción que hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno nacional para que los 21 menores de 15 años que se encontraban en nuestros campamentos, así como los que ya han ido saliendo en los últimos 2 años, puedan ser acogidos de forma segura por sus comunidades de origen en el marco de un programa de protección que evite que estos muchachos vuelvan a sentirse desamparados. Para ello será necesario el concurso y el acompañamiento de organizaciones sociales y de orden internacional que garanticen la satisfacción de sus necesidades fundamentales y el inicio de una nueva vida en condiciones de dignidad. Hemos convenido con el gobierno nacional que esos menores no podrán ser judicializados, que siendo víctimas de un inmenso drama social y político, serán tratados como tales y nunca como delincuentes. Alcanzar un entendimiento que impida la judicialización para ellos es lo que ha demorado una medida que nos hubiera gustado poder concretar hace muchos meses. Para hablar de este tema quiero saludar en primer término a Ervin Hoyos, presidente de la Federación de Víctimas de la FARC. Ervin, un gusto como siempre tenerte en el programa. Muchas gracias, Daniel. A ver, ¿por dónde comenzamos? Por el cinismo de los FARC. Me llamó la atención varias de las cosas que acabamos de escuchar, que se combinó con el gobierno que no fuesen tratados como delincuentes, que nunca más fuesen considerados o encontrados en estado de indefensión. ¿La FARC los reclutó para velar por ellos? ¿Para, en ese estado en el cual se encontraban, protegerlos? Le quieren hacer ver a Colombia que ellos son ahora el bienestar familiar. Están recogiendo niños para protegerlos. O sea, es el mayor cinismo que tienen estos tipos, pero lo peor es que el gobierno acepte esas condiciones. Solo cuando iniciaron los diálogos de paz se llevaron del Putumayo 17 menores, muy pequeñitos. Apenas habíamos iniciado el proceso de paz y se los llevaron del Putumayo. Nadie dijo absolutamente nada para que ellos no se pusieran bravos. Posteriormente se llevaron unos niños de Casanare, se llevaron unos del Guaviare, se llevaron otros de Arauca. La suma de niños reclutados de las FARC entre el proceso de paz desde el inicio hasta la actualidad pasa a los 200 menores solamente de las FARC. 200. Y van a decir que tienen solamente 21 para devolver. O sea, es una cosa absolutamente absurda. Pero lo peor de esto es que los negociadores le estén aceptando esto a las FARC. Está bien que las FARC mientan porque son criminales, son terroristas y hacen lo que sea por mantener su estatus y su posición. Pero que el gobierno acepte esto, eso es lo que no es admisible cuando se trata de establecer la verdad, cuando se trata de que el proceso debe ganar credibilidad y cuando se trata de que ellos están frente al crimen de mayor dimensión en la Corte Penal Internacional, que es el reclutamiento de menores. Ervin, quiero también darle la bienvenida a nuestra conversación a Margarita Restrepo, ella es representante a la Cámara por el Partido Democrático. Centro Democrático. Del Centro Democrático, disculpe. Especialista en el tema de menores y reclutamiento. Tiene 2 años, nos contaba hace unos minutos, investigando en relación a este tema. Gracias por acompañarnos, bienvenida.
Gracias a ti por esta invitación. Representante, ¿es creíble para usted esta cifra de 21 niños que son los que van a devolver las FARC? A mí me parece irrespetuosa esa afirmación, no solamente por parte del narcoterrorista Iván Márquez, sino también por parte del gobierno. He estado incluso mandando informes a la OEA de las distintas cifras que se manejan en Colombia, porque ni siquiera se han acatado las recomendaciones que ha hecho la OEA al país. El gobierno nacional de alguna manera ha sido cómplice del delito de reclutamiento durante el proceso de paz, porque ha pretendido invisibilizar y silenciar a estas víctimas, porque saben que es un delito de lesa humanidad que no tiene impunidad. Colombia hoy por hoy es el mayor reclutador de niños en el mundo. Es el único país del continente que sufre de este delito de lesa humanidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ejemplo, nos dice que en el último año se han desvinculado, se han volado, o el ejército o la policía han liberado a 3.600 niños y niñas que habían sido reclutados por las FARC. Entonces, las cifras no coinciden, no hay un diagnóstico sobre el delito de reclutamiento y su magnitud en Colombia. En realidad, no hay exigencias, no había habido exigencias del gobierno nacional frente a un proceso de paz que lleva 4 años y que el primer tema que se debió haber puesto aquí fue los niños. A mí me parece que es una forma de revictimizar a las víctimas y que es una ofensa grandísima, imperdonable, a los padres de familia, a los cuales les arrebataron de sus entrañas a sus hijos para convertirlos en esclavos, para convertirlos para utilizarlos, para abusar sexualmente de ellos. Tampoco se nos puede olvidar que el 92% de los niños y niñas, indistintamente de su sexo, que han sido reclutados y que hoy por hoy están en la sociedad nuevamente, tienen papiloma humano. Entonces, el delito de reclutamiento tiene muchos delitos, trae muchos delitos consigo, y la mala noticia que yo le voy a dar al gobierno de Colombia y a los narcoterroristas de las FARC es que es un delito que no tiene impunidad, y que si el gobierno de alguna manera es tan laxo o es de alguna manera cómplice de ellos al ocultar el delito que cometen todos los días, la Corte Penal Internacional no es tan laxa y es un delito que va a ser sancionado. Ahora, Erwin, ¿es lapso el gobierno, como dice la representante Restrepo? Pues el gobierno está adoptando una posición de total flexibilidad hacia las FARC. Yo creo que es para que no se pongan bravos, para que no se le disgusten, para que no se vayan a levantar de la mesa. Pero esto es absolutamente grave porque el gobierno está siendo cómplice de una omisión de responsabilidad, de una omisión en el establecimiento de verdad. Vale la pena señalar sobre la cifra que la representante habla de los 3.600. El 92% de esos jóvenes que regresaron, que se desmovilizaron, eran menores de 15 años cuando fueron reclutados. Ellos tienen 24 o 25. Y cuando uno les pregunta a qué fecha llegaron a las FARC, cuántos años tenían 11 y 12 años. Y uno de los testimonios que hemos tenido nosotros dentro de todo este proceso nos señala cómo, por ejemplo, el frente que creó Gran Nobles para responder al Plan Patriota, 1.500 niños hicieron parte del frente de avanzada para responder al Plan Patriota. 1.500 fueron mandados como carne de cañón a enfrentar el ejército cuando el Plan Patriota. Solamente 1.500 fueron llevados entre Arauca y Casanare, se los llevaron de esa zona, y el resto del país, las FARC diseñaron un plan estratégico para responder al Plan Patriota de la misma manera. Si nosotros calculamos todos los frentes, hablamos de que el Plan Patriota pudo vincular casi a 5.000 niños en esa época, entre el 2002 y el 2005.